Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de Periodismo 2030. Hoy tenemos un entrevistón. Yo no me lo perdería. Empezamos. Que ya no nos hace falta ni presentación. Bueno, ya los tengo aquí a los dos. Fernando Jáuregui y Fernando Onega, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Qué maravilla. Hoy tenemos un entrevistón. Fernando Jáuregui, aquí lo tengo aquí. Fernando Jáuregui, tenemos aquí como entrevistado hoy a Fernando Onega, lo tengo aquí abajo, para pensar, como estamos haciendo esta serie de entrevistas de Periodismo 2030 y debates, para pensar sobre el futuro, la próxima década y más allá de lo que será el periodismo, ¿no? Antes de que le preguntemos ya a nuestro invitado, Fernando Jáuregui, llevamos un montón de entrevistas y un montón de debates y algunas conclusiones van saliendo ya, ¿eh? No, ya tenemos una conclusión sobre todo. Mucho de lo que hasta ahora valía ya no vale. Pero déjame, es que lo cual ya es una conclusión. El libro que estamos haciendo, el libro en el que estamos recopilando todas esas entrevistas que estamos haciendo, pues demuestra claramente que hay una sensación general entre los veteranos, entre los periodistas que llevan mucho tiempo en esto, que saben de qué hablan, hay una sensación general de que hay que hacer cosas nuevas. Yo creo que la persona a la que hoy entrevistamos, que es uno de los periodistas a los que yo más admiro, y debo decir también a los que yo más quiero, no solamente porque a veces, se acabo de decir ahora en el privado, me confundan con él en algún sitio y ha sido alguna cosa que me enorgullece porque él es mucho más guapo que yo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que a él le desesperará. Sino porque es que además es uno de los periodistas que sigue ahí en el machito, que lleva una trayectoria más larga, que ha probado en todos los palos, ha estado en todas partes, todo lo ha hecho bien siempre, no hay una pega que ponerle, es un hombre realmente que es un polifacético dentro del periodismo y que, insisto, ahí está. Ahí le escuchamos todos los días en Onda Cero, ahí le vemos, está apadrinando una web, un periódico digital que se llama 65 y más. Bueno, escribe en La Voz de Galicia, por supuesto, escribe en todas partes, pero en fin, en La Vanguardia. Bueno, es mi héroe. Así que empezamos. Pues nuestro héroe, bienvenido a Periodismo 2030. Jolín, me estoy abochornando, querido Fernando. Todo eso es fruto de un largo y creo que leal compañerismo. Y ya sabes, querido Jáuregui, que estos sentimientos normalmente son recíprocos. Pero bueno, aquí estamos. Pues vamos a ello. Venga, vamos. Fernando, acabamos de decir que ya mucho no vale. El hecho de que estemos entrevistando aquí, así, y no cara a cara tomando un café, que sería lo lógico, porque a mí nos gusta ver, significa, 1, fin del periodismo presencial, 2, comienzo de algo que todavía desconocemos o ya empezamos a conocer lo que nos espera. Yo creo que lo que está pasando hoy en esta entrevista es circunstancial, temporal, todo derivado de las consecuencias del COVID o la COVID, que nunca sé si es masculino o femenino, aunque yo lo utilizo como masculino. Por lo tanto, no tiene por qué continuar, aunque sí me da miedo que singularmente las televisiones han descubierto que se puede conectar con muchísima gente y ahorrar en envío de cámaras y equipos de sonido y de producción y no sé cuánto, y están cayendo en la tentación de acudir al Skype, al streaming y a otras soluciones que yo no sé ni siquiera pronunciar para facilitar los testimonios, lo que se llaman los totales o las entrevistas en televisión. Por ese lado sí veo un peligro. Por lo demás, hombre, yo creo, o por lo menos deseo, que esto sea, como digo, estrictamente temporal y derivado de unas circunstancias dramáticas que estamos viviendo, y nada más. Y nada más, ¿no crees que hay una frase que Fernando sabe y le tengo mucha manía, pero aquí cuadra, que ¿no crees que ha podido venir para quedarse al menos en parte? Porque es verdad que tiene peligros, ¿eh? Uno de ellos es la precarización o bajar los estándares de calidad, tú lo acabas de decir. Pero otra ventaja es que, pues desde el punto de vista periodístico, uno tiene la capacidad de conectar, y además con medios muy asequibles y muy accesibles, de conectar con quien quiera, en donde quiera y en las circunstancias que sea, hasta en el coche que yo te contacté yo, ¿no? Parado, evidentemente, como corresponde.
Pero ¿no crees que esa parte positiva quizá haya venido para quedarse? Es posible. Y ya he dicho que en televisión seguramente, porque se han descubierto sus ventajas, incluso de movilidad. Para el resto de la prensa yo no estoy seguro. Hasta ahora, cuando no era posible el encuentro personal, el diálogo personal, nos arreglábamos con el teléfono. Bueno, esto aporta un poco más que el teléfono, pero no le veo yo notables ventajas respecto a cuando quieres confirmar una información o obtener una información en primer lugar o tener sencillamente un testimonio. Para la prensa escrita o para la radio, yo no le veo a esto ningún tipo de ventaja. Ahora, todo es cuestión de acostumbrarnos. Seguramente nos acostumbramos, le vemos que se pueden superar algunos inconvenientes y algunos seguirán por ese camino. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo. Incluso hoy, para conectarme, he tenido que acudir en vuestro auxilio porque no le daba a la tecla adecuada, cosa que me ocurre con bastante frecuencia. Por eso es cuestión de 3 veces y a partir de ahí. Antes de que tinque el diente, Fernando, déjame, Fernando, que me adelante yo, porque has mencionado la prensa escrita. Bueno, tú has tocado todos los palos. Hablo de Fernando Onega, aunque Fernando Jáuregui también, pero bueno, Fernando Onega ha tocado todos los palos en esto del periodismo. Y aquí hemos hablado mucho de cómo ha sido esa transición del gratis total que hemos vivido en la prensa a intentar hacer esto económicamente rentable, sostenible, porque si no es económicamente rentable, no es sostenible. Y en ese proceso estamos. ¿Tú eso cómo lo ves en los próximos años? Tenemos los muros de pago, otras fórmulas para hacer estos periódicos sostenibles. Incluso Fernando ya nos hablaba de periódicos que están ya pensando en no salir todos los días al kiosco. ¿Tú por dónde crees que pueden ir los tiros? Es para una enciclopedia lo que planteas. Lo que está ocurriendo de pasar del gratis total al pago, yo creo que es inevitable. Inevitable. Si un medio quiere sobrevivir, se tiene que enfrentar a unos gastos altísimos que ordinariamente no se cubren solo con la publicidad. Y si se cubren con la publicidad, siempre habrá un consejo de administración o unos accionistas que dirán yo quiero más. Con lo cual, el tránsito al pago me temo que resulte inevitable. El otro día hablaba con una personalidad política y hablábamos de esto, de suscribirse, y él me decía, hombre, yo a uno me suscribo incluso ilusionadamente, pero ya cuando me tengo que suscribir a 2 lo pienso, si me tengo que suscribir a 3 lo pienso más, y si me tengo que suscribir a 4 posiblemente no lo haga. Y era una persona pues de posibles y que seguramente incluso podía cargar el gasto al departamento al que corresponde, que era un departamento oficial. Bueno, ese es el problema. Yo no lo sé. Yo estuve suscrito siempre a 8 o 10 periódicos de papel, que me servían además a una hora excéntrica de madrugada, con lo cual tenía que pagar además el transporte especial, etcétera. Y lo consideraba como un gasto normal, pero claro, yo soy periodista y entonces compraba un instrumento de trabajo. Para quien no es periodista y no siente esa necesidad de contrastar con varios medios de cada información cada día, pues no va a sentir esa necesidad. Entonces, ese es el riesgo que le veo, que no sé si habrá suscriptores para tantos medios como están saliendo y los que van a salir en el futuro. Y luego, a mí lo que me inquieta del tránsito en el que estamos son las cuentas económicas. Yo creo que lo primero que hay que reformar pensando en el futuro es la empresa periodística. La empresa periodística en este momento, sobre todo la empresa periodística de prensa escrita, está en una situación muy cercana a la ruina, en algunos casos dentro ya de la ruina y en otras temiendo la ruina próxima. Eso significa ajuste de personal, ahorro en presupuestos, no gasto en información y posiblemente desaparición. O la empresa se redefine, se reinventa, o el futuro del periodismo escrito es muy complicado, porque la información sigue siendo cara, cada día será más cara, en la medida que aumenta la competencia será más cara todavía, y en la medida en que la prensa seria, tradicional, se quiera distinguir de la prensa no tan seria, nueva, y no hablemos ya de las redes sociales, tiene que afianzarse
sobre un aumento de gasto para tener credibilidad, para tener fuentes, para poder mover a los periodistas, etcétera, etcétera. Eso, entiendo yo, va a significar una cada día mayor dependencia de los medios con respecto a los poderes públicos. De alguna manera te van comprando ediciones, te ayudan con unas publicidades que son ficticias, porque aquella publicidad que salimos más unidos y más fuertes y tal, aquello era una manera de evitar la quiebra de unos periódicos que estaban haciendo una labor social importante, ¿eh? Hemos hecho una labor social los medios durante la pandemia, pero, en fin. Yo lo que me pregunto es si después de todo esto que está pasando, si después de las ruedas de prensa telemáticas del presidente del gobierno, sin repreguntas, si después de todo este muro de opacidad que se nos está creando, no podemos deducir que hemos entrado en una época en la que la libertad de expresión va a ser menor. Precisamente porque nuestros ingresos, el periodismo necesita dinero, y si no tiene dinero para realizarse, y si no tiene dinero, pues al final tienes que acudir a lo que pasa, y estás toda la vida pendiente de posibles trucos o chanchullos o cosas raras, como lo que ha ocurrido con El País recientemente y el empresario Blas Herrero, por ejemplo, que a mí todavía me tienen que explicar qué había detrás de eso, porque queda raro, es bien raro. Sí, sí. Bueno, ya que citas ese caso, me agarro un poco él para hacer la siguiente reflexión. El señor Herrero, al margen de lo que haya detrás, que yo no lo sé, el señor Herrero ofrecía por el grupo Prisa, que tiene el periódico más importante, uno de los más importantes del país, una cadena radio líder con tropecientas emisoras y no sé cuántas cosas más, 200 millones de euros. ¿Cómo se llama el portal inmobiliario? Sí, El Idealista. El Idealista se vendió por 1.300 millones de euros, 1.321 exactamente, por el 80% de la empresa. Esa es la diferencia que hay. De 200 millones, un grupo empresarial potentísimo, a 1.300 millones, un papel, bueno, no un papel, un portal de Internet inteligentemente planteado, magníficamente realizado, etc. Hay una diferencia de más de 1.000 millones de euros bien largos. Sobre lo que planteas... Te recuerdo que la diferencia de planteamientos con el Consejo de Administración no pasaba de 64 millones. Es decir, que si Blas Herrero hubiese ofrecido a lo mejor 64 millones más, nada más, cuando el grupo este valía hace 5 años, 7 años, valía 6.000 millones de euros, aunque Blas Herrero hubiese ofrecido 64 millones más, a lo mejor se hubiese quedado con todo ese pedazo de barco, con ese cañonero tremendo de información. Fíjate. Sí, pues yo no tenía esa información de los 64 millones, pero más a mi favor de la tesis. Es decir, precio de saldo. Es decir, los medios informativos españoles de hoy, singularmente de prensa escrita, están a disposición de los cazadores de gangas, nacionales o extranjeros. Con lo cual, la inseguridad que eso produce es tremenda, es tremenda. Y eso me lleva a lo que planteabas. La dependencia de... Yo llevo en este oficio unos cuantos siglos. Y esa es una música que he escuchado durante todo el tiempo. Pero mucho más cuando llega la circunstancia de una crisis económica. La prensa es la primera que sufre la crisis, porque se restringe la publicidad y al restringirse la publicidad caemos en picado. Si al mismo tiempo ocurre que la gente compra menos papel o menos periódicos, pues la crisis ya se multiplica. Y entonces empieza la dependencia. Hay dependencia de los poderes públicos, como acabas de señalar, pero hay dependencia de grupos empresariales privados que también utilizan la publicidad para presionar en algunos casos. Lo que ocurre es que si no tienen recursos para utilizar la publicidad, pues usan menos esa presión. A mí me da igual tener que depender del auxilio económico
de un gobierno o de una administración pública que depender de un grupo empresarial. Me da exactamente igual. En ambos casos significa merma de la independencia y en ambos casos me lleva a la conclusión inicial que o tenemos empresas fuertes, sólidas, que puedan garantizar la independencia o la independencia profesional periodística no existe. Y esto entronca con otra cosa que has dicho, Fernando, que es la parte, bueno, de la industria o de la parte de la empresa periodística, que está en quiebra, ¿no? Porque fíjate que, o mucha de ellas está en quiebra, porque muchos de los protagonistas con los que hemos hablado hemos dedicado un montón de tiempo a hablar de la empresa periodística, que tiene que reinventarse, pero del oficio del periodismo, que también lo mencionabas tú, no sé si hemos reflexionado tanto, creo que menos, porque... Y creo que las dos cosas están relacionadas, porque la pérdida de lectores que no se ha compensado con la ganancia de lectores digitales o suscriptores, algo tendrá que ver también con el problema de la empresa periodística, ¿no? Es decir, que a lo mejor también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y pensar en la calidad. A lo mejor no estamos siendo lo suficientemente atractivos. Lo estoy preguntando. Ya sé que he tomado parte, pero pregunto. Es evidente, querido Sergio. Si perdemos audiencia, es porque no interesamos. O por lo menos no se nos necesita vitalmente. Si no se nos necesita, es porque no ofrecemos nada interesante. Esta es una reflexión muy bonita. Es decir, cuando se trata de mirar al futuro con las competencias de los nuevos medios informativos y de los que no son medios informativos, pero sirven para que la gente se informe, estoy pensando en las redes sociales, ¿cuál es nuestra forma de supervivencia? Digo nuestra y debía decir vuestra, de los que sois más jóvenes. Pues una es la credibilidad, otra es la garantía de rigor, otra es la seguridad de la independencia y la honestidad en la presentación de la información, y otra es algo tan sencillo como el contar historias. Y contar historias distintas. Y eso se obtiene de la investigación y del trabajo periodístico, pero de muchos periodistas. Lo que está ocurriendo en gran parte yo creo que en gran parte del mundo, pero desde luego en Europa, es que los medios informativos están reduciendo plantilla. Si reduces plantilla, reduces fuerza laboral. Si reduces fuerza laboral, reduces capacidad de contar historias. Y entonces, los periódicos ya se parecen demasiado unos a otros. Se diferencian exclusivamente por la ideología. Y eso es tremendo. Y a mí me gustaría que se diferenciaran porque son capaces de contar historias, de investigar historias que resulten interesantes a la gente más allá de la ideología. Y eso requiere calidad. El periodista hoy está en los límites del proletariado, en general. Y ya sé que yo, por ejemplo, soy un privilegiado porque tengo varias fuentes de ingresos. Pero no todo el mundo está así. Las tertulias, donde la gente va a dar una opinión que se supone solvente, están pagadas de mierda, en su mayoría. Hay algunas bien pagadas, pero otras están pagadas de mierda. Y lamento muchísimo que los periodistas se vean en la triste situación de aceptar esos salarios que muchas veces además tienen que pagar el transporte para ir y muchas veces el hospedaje, si la tertulia se celebra, por ejemplo, en una televisión y fuera de la ciudad donde reside. Esa proletarización del oficio lleva a una pérdida de calidad. Lleva a continuación a una pérdida de independencia porque la gente tiene que vivir. Y si no puede vivir del salario que le pagan, a lo mejor tiene que buscar otro tipo de cosas y a lo mejor caer en la corrupción, porque la corrupción existe. Es decir, que el panorama en ese sentido es lamentable. Es lamentable. Y entonces la forma de sobrevivir en el futuro es calidad, originalidad, garantía de independencia, fiabilidad, credibilidad. Más o menos son las palabras que yo apunto en el sentido que tú apuntas, Sergio. Pues esa receta con cinco ítems nos la apuntamos porque me parece muy interesante. Fernando.
Tú tienes 2 hijas que son periodistas. Sí. Y que son periodistas destacadas, han conseguido destacar bastante en la profesión. Por cierto, una de ellas la vamos a entrevistar dentro de pocos días. Yo no sé si a mí me gustaría que mis hijas me hubiesen dicho que querían ser periodistas. Te lo digo como un mensaje a los muchos estudiantes de periodismo que nos están siguiendo y que nos van a seguir, claro, porque vamos a hacer un curso de esto. ¿Qué les dices? Bueno, yo me equivoqué. Yo, cuando la primera, Cristina, decidió hacer periodismo, pues me pareció bastante bien. Digamos que la autoricé. Cuando la segunda, Sonsoles, me dijo que quería hacer periodismo, le dije, hombre, ya 3 en la misma casa, ya no. Me llamaron del colegio donde estaba a decirme que le estaba causando un trauma, que ellos creían que la niña valía para periodista y que por favor rectificara. Y rectifiqué. O sea que me equivoqué en la primera opción y acertó el colegio. Entonces, yo parto siempre de la confesión de ese error. No soy quien para aconsejar ni a mis hijas. A partir de ahí, pues sí, bueno, les doy unos cuantos consejos para andar por este mundillo. Consejos que van cambiando. Al principio era, lee mucho, escribe todos los días algo, aunque sea para tirar a la papelera, preocúpate de lo que ves, sé tú misma, procura no ocupar el puesto de nadie porque los puestos de alguien están ocupados ya. Quiere decir que no imiten a nadie, que sean originales dentro de lo posible y no sé si lo he dicho ya, pero es mi obsesión que sean honestas, porque la honestidad es, en este oficio, yo creo que en todos, pero en este oficio, lo más rentable que hay. Pero perdona, ahora el periodista tiene que ser también un tecnólogo casi, ¿no? Sí. El periodista tiene que ser un periodista multiusos. Tú y yo seguramente ahora nos ponen en una redacción así de base y no destacaríamos mucho. No sabríamos ni qué hacer, seguramente. No, yo tendría que llevar un ayudante, pero en cualquier sitio, en un periódico, en la radio, es que la radio también ha evolucionado técnicamente un montón. Yo sigo hablando de ponerme en cinta cuando grabo alguna cosa. Y claro, eso, se lo dices eso a un técnico joven y te dice, ¿eso qué es? En televisión ni te cuento. En televisión ni te cuento. La edición de un vídeo en televisión, yo sencillamente no la sé hacer ni lo intento. Es decir, si algún día tuviera que hacer algún trabajo de esos, se lo encargaría a un entrañable amigo, por favor, pidiéndoselo por favor. Yo sigo siendo un 0 a la izquierda en cuestiones tecnológicas. Hablabas antes de que colaboraba algo en 65 y más. Yo no sé cómo se hace ese periódico. Yo soy presidente del consejo editorial, me entero de los contenidos, pero me dices, y ahora coloca esto. Yo no lo sé colocar. Tendría que pedir auxilio. No me preocupa mucho porque, como era aquello, para lo que me queda en el convento, pues no me voy a... Esperemos que sea mucho, tú no te pongas así. Sí, ya, pero bueno. No te pongas pandémico. No, pero que no me voy a... Difícilmente me voy a reciclar, sino sencillamente acomodarme a lo imprescindible. Pero fíjate, Fernando, Fernandos, porque esto os lo digo a los dos, los dos sois grandes periodistas, digo sois, en presente, sois grandes periodistas, hacéis periodismo de primerísimo nivel y, sin embargo, no, las herramientas tecnológicas, bueno, aunque decís que no las manejáis, ahora estamos aquí, lo habéis hecho los dos por vuestro propio medio, pero bueno, entiendo lo que queréis decir. Pero me sirve para preguntar, ¿por qué a veces da la sensación de que, sobre todo los más jóvenes, confundimos el instrumento con el fin? Las herramientas hay que utilizarlas, claro que sí, la tecnología está ahí para usarla, pero no son un fin en sí mismo. Y parece, sin embargo, que cada vez lo confundimos más, ¿no? Que el medio se lo come todo, ¿no? Y al final, a lo mejor tenemos que hacer también una reflexión sobre eso. Yo creo que sí. Bueno, apuntaba Fernando Jáuregui ahora en esa dirección, al decir que teníamos que ser un poco tecnológicos, además de periodistas. Bueno, aceptémoslo, iba a decir como animal de compañía, aceptémoslo como aproximación al tema. Yo personalmente defiendo que el periodista está para contar historias o interpretarlas, nada más. Si además de eso añade el componente tecnológico, se lo agradecerá a la empresa,
porque se ahorra otro sueldo, el del técnico. Pero si no lo sabe hacer o tiene determinadas limitaciones para hacerlo, para ser periodista lo importante es lo otro. Lo importante es saber percibir lo que interesa a la gente, saber contarlo y saber interpretarlo. Para mí eso es fundamental. Si sabes mucha tecnología, pero no sabes interpretar, ni sabes contar, ni sabes percibir dónde está el interés ciudadano o el interés de una historia, entonces sencillamente no eres periodista. He dicho. Ahí queda. Bueno, yo iba a decir, creo que Fernando Jáuregui se nos había congelado porque ya me extrañaba a mí que no entrara al rebote de esa respuesta, así ya volverá. Y mientras avanzamos en otro orden de cosas, ¿no? Hemos hablado de la industria, de la empresa periodística, de la parte de la tecnología, que a mí me preocupa mucho porque cada vez más nos exigen a todos que tengamos conocimientos técnicos, saber editar audio, saber editar vídeo, además de eso, de contar historias. Y más allá de que es verdad que la empresa se puede ahorrar un sueldo, que eso es así, yo lo que me pregunto, y lo digo sobre todo de cara a los estudiantes que nos puedan estar viendo, ¿no? Lo que me pregunto es si para eso que tú dices, que tú subrayas como el deber ser, ¿no? El core del periodista, que es saber contar historias, si ahora para saber contar historias uno tiene que saber también, lamentablemente, manejar herramientas técnicas, porque si no estará cojo. Es que es lo que nos venden las empresas periodísticas. Oiga, mire usted, antes para contar historias valía que se colocara usted delante de un micrófono y la contara o la escribiera para un periódico. Pero es que ahora el periódico de papel así no se vende, tiene usted que manejar herramientas tecnológicas o para contarlo en radio tiene usted que saber, o en tele o en redes sociales, tiene usted que saber editar vídeo y contarlo en 2 minutos porque si no, no le va a ver nadie. Sí. Eso es verdad y se contradice un poco con lo que acabo de decir. También va por medios. Es decir, si trabajas en la radio, hombre, y estás en una redacción, por ejemplo, de informativos, no te queda más remedio que saber montar un audio. Es decir, si no, no tiene sentido. En la televisión ocurre lo mismo. Si quieres montar un vídeo, tienes que saber montar un vídeo. En la prensa escrita ya no es tan fundamental. Claro, quien esté metido en una redacción de un periódico digital, pues yo no sé cómo funcionan exactamente, pero supongo que tiene que tener los trucos elementales para colocarlo. No hay la dependencia de espacio que existe en un medio de papel, que ahí sí está todo muy limitado y condicionado por el diseño que se hace para el futuro. Es decir, que no se hace cada día, sino que se sabe que tal página va de determinada forma. Y tienes que escribir 1428 caracteres. Y como no escribas tal, pues entonces las has fastidiado porque te cortan por la parte que no quieres que te corten. Bueno, esas son las servidumbres. Pero yo sigo manteniendo que la tecnología, quitado el aspecto económico, no es lo fundamental. Es fundamental para ponerlo en el aire, pero no para ser periodista. O eres periodista que además sabes cómo poner una cosa en el periódico, o en la radio, o en la televisión, o eres técnico que lo haces y lo sabes hacer, pero no sabes contar historias. Esa es la pequeña diferencia. Es decir, el periodista, en primer lugar, es un narrador o un intérprete. El técnico es otra cosa, seguramente tan importante como la primera, pero no es periodista. Entendido. Estaba recordando que cambiando un poquito hacia otros lados, ¿no? El otro día nos contaba aquí mismo en conversación, mira, ya se recupera Fernando Jáuregui. Hola, Fernando, te habíamos perdido. Se ha cortado la luz, que es lo malo que tiene vivir en el campo. Aquí veo ciervos, pero no veo, de vez en cuando pasa esto. Lo siento, perdón, ¿eh? Y perdón a todos los que nos están viendo y oyendo. La vida es así. No, ha sido muy breve. Decía yo que, Fernando, esto te va a sonar, Fernando Jáuregui, que el día nos contaba Iñaki Gabilondo una frase que yo me he anotado, que él decía, mirad, en periodos cualquiera que haya asistido a una crisis de este tipo, en una inundación lo primero que se echa en falta es el agua potable. Parece un contrasentido, pero es así. Y lo traía a colación de lo que está pasando, estoy dando el salto a las fake news, ¿no? En un momento en el mayor momento de la historia en el que tenemos más acceso que nunca a toda clase de información, sin embargo tenemos un problema que es saber qué información es buena y qué información no es buena.
qué información es interesada y qué información es independiente y honesta, que eran las cualidades que tú situabas antes. ¿Algún consejo, Fernando? Para lo de las Espera, PDPs lo has tratado, yo lo sé. Dime, me Fernando. gustaría añadir una coletilla a tu autobús de pregunta. Probablemente es la época en la que tenemos más medios de información y menos información real de lo que está pasando. Lo de autobús de pregunta entiendo que es una crítica, pero... No, que me uno. Es que se llaman las preguntas bus, las encuestas bus, pues esto es una pregunta bus. Y a eso se añade, es decir, no solo hay más medios de información o más vías por las que nos llega la información, sino que hay más cantidad de informaciones que se amontonan unas sobre otras. Lo que estamos hablando ahora, si estuviéramos comentando una noticia de actualidad, dentro de una hora seguramente quedaría antigua. Ese es el ritmo frenético que lleva todo esto. Entonces hay dificultades de digestión de lo que está ocurriendo. Yo no sé dar un consejo, solo digo que será creíble quien esté haciendo un periodismo que cada día es creíble. Si lo que haces habitualmente no es creíble, no esperes que el día que a ti te interese o le interese a tu empresa resultes creíble. Y entonces la credibilidad la fabricamos nosotros por nuestro trabajo, pero nos la otorga el lector, el oyente o el espectador. Y esa hay que ganarla cada día en la lucha diaria. Es como se ganan en los comercios los clientes, uno a uno y con mucha calma y con mucho tiempo y con muy buen trabajo. Y no creo que exista otro consejo. Respecto al receptor de la información, hombre, yo le pediría o le aconsejaría que sepa distinguir lo serio de lo no serio. Yo creo que la gente es suficientemente inteligente y sabia como para saber distinguir en un periódico lo que es contaminación, lo que es intoxicación, lo que es interés partidista, de lo que es una información objetiva, porque eso se nota en la misma forma de contarlo. Estos días en que estamos hablando hay hechos clarísimamente manipulados desde el poder y que la prensa, por los intereses que sean, que yo desconozco, sigue puntualmente o se opone rigurosamente. Pienso en la escuela concertada. De los 3 periodistas que estamos en la mesa, algunos sabemos la verdad de cómo queda la escuela concertada en la ley CELA, por ejemplo. Un poquito. Sabemos un poquito. Se están contando, a propósito de la ley CELA, yo te lo he oído esta mañana aquí en la radio, pero a propósito de la ley CELA, se están contando muchas demasías. Se está haciendo con unos clichés que seguramente no corresponden a la verdad. Yo no creo que sea una buena ley, que eso es otra cuestión, pero que es verdad que, por ejemplo, no desaparece la concertada, ni mucho menos. Claro. Mucho menos. Porque parece que ir a la letra pequeña de la norma, y eso significa, Fernando Onega, ir a la fuente, que es una cosa que nos enseñaron desde pequeñitos, en teoría, en esta profesión. Claro. ¿Y se contrasta debidamente la información? Pues yo creo que sí se contrasta, pero no como se contrastaba. Aquello de ir a 3 fuentes distintas para contrastar una información, yo honradamente creo que no se hace. No se hace. Como norma general, habrá quien lo haga, evidentemente, pero como norma general eso ha desaparecido. Y podríamos citar, aparte de la ley de educación, muchas otras cosas. Es decir, ¿por qué nos hacemos un drama enorme del idioma vehicular? ¿Es que antes del señor Wert eso estaba en las leyes, en las 6 leyes de educación que hubo antes? No, no estaba. Se hundió España, se rompieron las costuras del Estado, desapareció el idioma español del uso en la enseñanza. Pues no. ¿Va a resolver esto, la nueva fórmula, el problema de Cataluña? No lo va a resolver. Es decir, Cataluña seguirá exactamente igual que seguía hasta ahora. Y entonces, en la prensa hay un partidismo terrible
en torno a estos temas. Tema Bildu, por ejemplo. Es decir, ¿cuántos años Fernando Jáuregui y yo, tú no, Sergio, que eres más joven, nos hemos pasado diciendo en los años del terrorismo, si se buscan fines lícitos, si se está en las instituciones, si no sé qué, todo es dialogable menos matar? Han dejado de matar y cuando hay diálogo, ¿qué ocurre? Crimen de Estado, el negociar con Bildu, el hablar con Bildu. Hombre, seamos mínimamente coherentes. Yo el error que veo en lo de Bildu es que se dé alas a un partido que es muy radical en sus exigencias de independencia del País Vasco. Y si eso perjudica la relación con el PNV, es malo para el Estado. Esa es mi consideración y no sé a cuento de qué, pero como tengo una tendencia editorializante pero has puesto ejemplos concretos muy interesantes sobre el marco que estabas desarrollando, que es la idea de que hay mucho partidismo dentro del trabajo del oficio del periodista y no debería ser así, porque deberíamos... Ya, pero, perdona, Sergio. Limpia, ¿no? Perdona. También es verdad que hoy en día, Fernando, acudir a las 3 fuentes es muy complicado, porque las fuentes se nos secan y se nos cierran. Y yo, personalmente, y lo digo aquí, no tengo fuentes en Podemos porque Podemos me las ha secado. Y no tengo fuentes en Vox porque Vox te echan de los sitios. Esta es la verdad, Fernando. Y es muy difícil sacar 3 fuentes. Y hablando de la señora Celaá, yo antes alentaba un programa que se llamaba Educa 2020 e intenté hablar con ella sobre este proyecto de reforma educativa que hace unos meses. Y me llamó la jefa de prensa, o la directora de comunicación, y me dijo, ¿cómo pretendes, después de lo que has escrito en el Alerta, imagínate, Fernando, el Alerta de Santander, después de lo que has escrito en el Alerta, ¿cómo pretendes hablar con la ministra? Esto fue así. Esto también hay que decirlo. Yo estoy de acuerdo en lo que estás diciendo completamente, ¿eh? De la cruz a la raya. Y además lo he escrito. Pero te digo, esto también es así, Fernando, ¿o no? Sí, es así. Hay odios, hay fobias, hay rechazos y entonces las víctimas somos nosotros. Y también lo somos, yo creo que porque queremos. Porque todo eso que estás diciendo, Fernando, que a ti te ha ocurrido, pues le ocurre a muchísima gente y con muchísimo menos nombre que tú. Pues tendremos que denunciarlo. Y habrá que denunciarlo. Y habrá que utilizar a las asociaciones o a los sindicatos de periodistas para denunciarlo. Porque eso es un fraude a la sociedad. Es un interés partidista que no tenemos por qué soportar en nuestro oficio, ni en el ámbito personal, ni en nada absolutamente. Porque la diferencia que hay entre un comportamiento que se niega, de alguien que se niega a dar información a un periodista porque ideológicamente le cae mal o porque en un momento dado le hizo una crítica, sea lo grave que sea esa crítica o lo dura que sea, eso nos aproxima demasiado a un término que yo no quiero utilizar en este oficio, que es el término dictadura. Y lo rebajo un poco y lo dejo en autoritario. Pero me da igual. No es soportable. Y una sociedad desarrollada, abierta, compleja, plural, como es la española, no puede estar dependiendo de ese tipo de caprichos políticos. Y si son empresariales los caprichos, exactamente igual. Y si son sindicales, exactamente igual. La independencia es sagrada y los poderes públicos están para ayudar a que se pueda trabajar con esa independencia, no para coartarla ni para defender privilegios ni personales ni de grupo. Casi pondría yo abajo de esto laus deo, o sea, lo dejaría ahí y no, para consulta de los estudiantes, de futuros periodistas, pero pues me parece que es básico en la profesión. Pero bueno, hay otras cuestiones más que tenemos que me gustaría preguntarle a Fernando Onega. ¿Está en riesgo
Lo decía un poco Fernando Jáuregui antes, pero quiero hacer la pregunta directamente. ¿Crees que de alguna manera está en riesgo la libertad de expresión en nuestro país? Hay riesgos. No digo que esté en riesgo, pero hay riesgos. Hay una limitación de la libertad que yo no sé en qué medida es sentida por todos. Es la presión social. En la medida en que este país se está polarizando, y parece que cada día se polariza un poco más, la gente te quiere ver o en un frente o en el otro. Tú estás, iba a decir, en la cola de seguridad de un aeropuerto, que ahora ya no hay, pero cuando había, y siempre había el ciudadano de turno que te decía, hay que dar más caña. Y te dan ganas de preguntar, ¿a quién? Pero bueno, lo oyes y luego está el que si no eres debidamente de izquierdas, eres un facha. Yo soy un facha para las redes sociales o para una parte de las redes sociales. Y en cambio un día iba por Lugo y oigo dos paisanos que dicen ahí va o Roxo de Ónega. Joder, era la primera vez que me llamaban rojo, pero me lo llamaban en mi tierra y me afectó un poco más. Ese tipo de presión que la utilizan ahora los partidos en las redes sociales, la utilizan singularmente Podemos y Vox, y me dicen que la empieza a utilizar también masivamente el Partido Popular, y me sorprendería que no la utilizara el Partido Socialista y el gobierno. Eso te está presionando en tu libertad. A mí me utilizan en los comentarios de los lectores que figuran a pie de artículo en La Voz de Galicia o en La Vanguardia, me utilizan los mismos argumentos, siempre los mismos argumentos, que son, uno de ellos es, ¿cómo un señor que ha trabajado en el periódico Arriba puede tener credibilidad en este momento? Eso por un lado. Y por otro lado, pues que resulta que eres un traidor porque defiendes a Pedro Sánchez o lo has defendido en algún momento. Ese tipo de presión es de los partidos. Y quien inspira eso y van a por la persona, y creo que en mi caso, además de ir a por la persona, van por uno de los símbolos de la transición que quedan vivos, pues van en contra de la libertad. Y en contra de la libertad, lo que hemos hablado al principio, las dificultades económicas de la empresa, el mercado, la necesidad de sobrevivir y luego el tacticismo. En el gobierno se está funcionando con tacticismo y para que el tacticismo resulte rentable, un punto fundamental es la prensa, los medios informativos. Llevarlos a determinada situación informativa, para que caigan en esa trampa, en ese anzuelo, para que se enganchen en ese anzuelo y se olviden de otras cosas que les está apeteciendo decir o que la sociedad reclama que se diga. Todo ese círculo de cosas están en contra de la libertad informativa, pero yo creo que no son suficientes para imponerse a los criterios profesionales de independencia y neutralidad. Creo. Esa es mi esperanza. Has hablado del espíritu del 78, símbolos vivos. No sé si te das cuenta, pero tú eres un símbolo vivo del espíritu del 78. Tú contribuiste mucho a aquello, mucho. No solo en tus libros, sino porque estabas allí. Estaba allí. Claro, tú estás hablando de presiones empresariales, políticas. ¿Se te ha olvidado o no lo consideras importante las presiones policiales? Aquí, otro de los símbolos del 78, que es el rey Juan Carlos, por ejemplo, pues se ve, en fin, muy presionada su imagen, aparte por sus errores propios, que no los vamos a disimular porque los ha tenido. Pero, en fin, hay un comisario corrupto en la cárcel y una señora que le vamos a calificar bondadosamente como aventurera, ¿verdad?, que están influyendo en los medios. Están influyendo en los medios. Esta es la verdad. Sí. Y las redes sociales también están influyendo en los medios. A mí hoy me ha llegado una notificación de Facebook que me han cortado un comentario que había hecho.
No sé qué comentario es, no lo he mirado. Están haciéndolo porque los gobiernos se lo piden, Fernando, ¿o no es así? Supongo que es así, Yo, claro, presiones policiales no he notado. No, yo tampoco, pero Lo que están pasa ahí. es que, claro, citas a Villarejo, joder, es que Villarejo no es una presión, es que es una fuente, porque como ha grabado a media España, alguien me decía que las grabaciones de Villarejo puestas en papel ocuparían 12 trailers. Por los trailers entiendo de esos camiones inmensos que vemos por las carreteras. Y la persona que me lo dijo tenía algún conocimiento de lo que había en las grabaciones de Villarejo. Eso es una fuente informativa. Y yo, claro, hoy tengo una grabación de Villarejo y yo la publico. Evidentemente, diga lo que diga. Si lo que oigo en esas grabaciones son de una voz que yo reconozco y de una persona que también conozco, naturalmente que la publico. Lo que ocurre, vamos a ver, en el tema de don Juan Carlos, no es solo Villarejo y la señora Aventurera. Hay más. Hay primero la sorpresa de los hechos que tienden a que lo agigantemos. Segundo, a mí me llama mucho la atención que la señora fiscal general del Estado un día convoque una reunión informativa, no como rueda de prensa, pero sí con efectos de rueda de prensa, para decir estrictamente que se abría una tercera vía de investigación del rey Juan Carlos. Digo, coño, ¿pero por qué línea va la vía de investigación? Ah, no, eso no se dice. Sencillamente se lanza el anzuelo. Al estilo de cuando tiras una piedra a un perro o un palo y le dices, busca, busca. Y en todos los periodistas a buscar. Y naturalmente saben dónde buscar y no es en sitio lejano al de la señora fiscal general del Estado. Es decir, que hay conspiración, hay interés, no sé si confesable o no, de la señora Aventurera, y hay ese policía que utiliza las informaciones que tiene para el chantaje. Luego ya si me preguntas qué hacía Villalonga en una reunión de esas, pues ya no lo sé. Pero se dan muchas cosas. Aquí la operación política de este momento, de la nueva generación que representa Podemos, es el cambiar de régimen. Hay que cargarse el sistema del 78 y para cargarse el sistema del 78 hay que empezar por la cabeza. Y a partir de ahí todo lo que huela a 78 empieza a ser sospechoso. Y a mí me parece muy bien que una generación nueva de políticos quiera hacer un sistema político acomodado a sus gustos o lo que cree que son las nuevas necesidades de este país. Pero si hay que enterrar la transición, por lo menos denle un entierro de primera, como se merece, porque ha sido la época más gloriosa, más constructiva y más positiva de la historia de España, y donde este país ha demostrado su grandeza de miras en un momento en que esa grandeza era necesitada. Y ahí estaba la derecha, y ahí estaba la izquierda, y ahí estaba una parte de la extrema izquierda. Y supieron darse un abrazo y decidir construir un país. Eso en este momento sería imposible y bien que lo lamento. Y perdón por el rollo. Y ahí estaban los periodistas. De hecho, ahí también, como testigo, ese libro de Fernando Jáuregui con cientos de periodistas, nosotros... Está Onega, naturalmente, ahí también, claro. Nosotros estábamos ahí para contarlo, pero déjame que me lo traiga lo de ahora. ¿Y qué papel estamos jugando los periodistas ahora? Yo otro día preguntaba en un debate con periodistas catalanes si los periodistas somos parte de la solución o parte del problema. Yo quiero saber, porque por aquello de hacer prospección de futuro, ¿no? Pensar en el futuro el deber ser del periodismo en nuestro país. ¿Qué papel estamos jugando los medios y los periodistas y qué papel crees que debemos jugar en este ataque o intento de cambiar el régimen del 78? Yo, el papel que tenemos que desarrollar no es el papel de defensa de nada. Yo, si lo hago,
es porque me considero protagonista, como decía Jáuregui, de aquel momento, igual que lo ha sido él. Y entonces, Hombre, tú más. es nuestro patrimonio, Fernando. Y como es nuestro patrimonio, lo defenderemos. Y como creemos en lo que se hizo, pues lo defenderemos. En lo que está ocurriendo, la prensa lo que debe hacer es no dejarse utilizar. Punto 1. Punto 2. Contar las cosas como son. En la medida en que lo sepa, claro, porque tampoco sabemos todo. Nos callamos muchas cosas, pero son muchas más las que no sabemos, por lo menos en mi caso. Y luego tener responsabilidad. Responsabilidad es no dar la misma importancia a un mindundi de tercera que al presidente del gobierno o al rey de España. Responsabilidad es saber valorar lo que ocurre y tener perspectiva histórica de las consecuencias. Y el gran peligro es que caigamos en el mercantilismo de pensar que esto vende y como esto vende lo resaltamos mucho más por encima de lo que realmente corresponde. Cito un caso, Bildu. Volvemos a ello, pero desde otra perspectiva. La importancia que le damos a 5 diputados no puede ser la misma que la que le damos a un partido de 100 diputados. Me parece lógico. Luego, yo no sé si existe un divorcio entre la opinión publicada, que somos nosotros, y la opinión pública. Y creo que ese divorcio es creciente. Se ve, por ejemplo, en las encuestas. Resulta que aquello que a nosotros nos parece fundamental ocupa cientos o miles de páginas en los periódicos y de horas de radio y de televisión. Cuando aparece el CIS con las preocupaciones de los españoles, no está ninguna de ellas. La monarquía, como problema que se ha querido convertir o se está convirtiendo por parte de alguna prensa y de algún sector político en el problema número 1 del país, resulta que en las encuestas del CIS aparece como el 0,1%. Y creo que en algún momento llegó hasta el 0,2%. Ese divorcio de la opinión publicada y la opinión pública lo tenemos que anotar porque actúa en contra nuestra. Es señal de que no estamos en los temas que realmente preocupan a la sociedad. ¿Y sabéis por qué no estamos en los temas que preocupan a la sociedad? Porque son más difíciles de contar y son más difíciles de interpretar. En cambio, hacer doctrina sobre el independentismo o sobre no sé qué, eso está tirado. Lo sé hacer hasta yo. Que no hablamos con la sociedad tampoco, Fernando. Nos pasa como los políticos, no hablamos con la gente. Claro, no hablamos. Claro. Hombre, si habláramos con la sociedad, percibiríamos su sensibilidad. Oye, una pregunta concreta. Con los políticos, pues no nos enteramos. Una pregunta concreta a cuenta de lo que estás diciendo. Yo me he hecho la autocrítica, lo he hecho en el último libro mío, lo has leído, sobre que nos callamos muchas cosas que sabíamos del rey emérito en su momento, en los años 90. Ya había círculos que pedían su abdicación, ya a mediados de los años 90, porque ya sabíamos cosas. Nos lo callamos, pensando que hacíamos un favor al Estado o porque no era fácil. Tenemos que autocriticarnos. Yo por lo menos creo que sí, que hicimos mal. La clase política hizo mal. Pero oye, ahora no nos estaremos pasando en la lapidación a la principal institución de este país, que no es pequeña cosa. Yo creo que sí. Pero creo que sí porque me parece imposible que una sola persona pueda haber hecho tantas cosas. Creo que además hay una cierta falta de rigor ante algo que está subyúdice y que cuando estén terminadas las investigaciones sí podremos hablar. Pero, por ejemplo, el caso más clamoroso, el pago de los, ya no sé si son 100 millones o 60 y tantos,
por parte de la Arabia Saudí como comisión por el AVE a la Meca. Primero, no coinciden las fechas y segundo, sería el primer caso donde se otorga o se paga una comisión y lo paga el que encarga la obra, cuando normalmente, hasta donde sé, las comisiones son pagadas por el que va a hacer la obra. Entonces, a mí sencillamente no me encaja. Sin embargo, es verdad periodística, ciertamente cada vez en menos medios, pero sigue siendo verdad periodística que ese dinero procede de alguna comisión. Entonces, Juan Carlos es comisionista. Yo eso, en principio, no lo acepto, o por suavizarlo me cuesta mucho aceptarlo. Y así otras cosas, como que ha tenido ingresos permanentes, diarios, maletines. El tema del contador de billetes, ese que Corina dice que le ha visto. Yo eso sí lo he hablado con el rey. De otros temas pues, me da miedo hablarlo, no me atrevo. Y él dice, pero que eso es sencillamente de coña. Es decir, pues sin embargo se aceptó como verdad. ¿Por qué yo tengo que creer a Corina más que a Juan Carlos de Borbón? ¿Por qué? Yo creo a don Juan Carlos de Borbón, naturalmente. Y entonces hay un exceso. Y lo triste es que las generaciones que no han vivido lo que ha hecho don Juan Carlos desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el día 19 de junio de 2014, como jefe del Estado, se van a quedar con una imagen de un hombre que sencillamente estuvo en el trono para enriquecerse y con malas artes. Y lo mucho más triste sería que esa imagen fuese la que pasase a la historia. Creo que no va a ocurrir, pero en las nuevas generaciones el pensamiento dominante actual yo creo que es tristemente ese. Mirad el reloj, se nos ha acabado nuestra hora, así que a no ser que Fernando tengas alguna cuestión ahí pendiente, yo le voy a pedir a nuestro invitado. Muchas, pero me quedo con muchas ganas de hablar muchas cosas, pero no podemos hacerlo porque, en fin, además Fernando es un hombre muy ocupado, que se sepa, y que nos está haciendo un gran favor dejándose aquí a saltar por nosotros. Muchas gracias, Fernando. He preguntado de todo. Yo estaría toda la mañana, pero pregunta abierta y a modo de conclusión. ¿Alguna reflexión con la que nos quieras dejar? Hablamos del futuro del periodismo 2030, la próxima década. ¿Alguna reflexión en la que nos quieras dejar pensando, Fernando? La única reflexión complementaria o de resumen de lo que hemos dicho, sobre todo en la primera parte de esta conversación, es la calidad. Compañeros, busquemos entre todos la calidad del periodismo. Será la única forma de que haya periodismo en el futuro. Algún tipo de periodismo lo tendrá que haber siempre, pero ganará y sobrevivirá quien ofrezca garantías de calidad en sus contenidos. No calidad significa basura. La basura no es periodismo. La basura no es periodismo. Oye, así lo dejamos. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, muchas gracias a la Fundación AXA que nos hace posible todas estas charlas tan útiles, ¿no? Pero en fin, que esperamos seguir sabiendo mucho de ti en nuestro curso y en todo. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Lo que decía la Jauregui, gracias al impulso de la Fundación AXA que nos ha permitido estas conversaciones y además hacer una encuesta que pronto daremos los conocer y los resultados a fondo. Y, por supuesto, nos seguís ahí tanto en periodismo2030.com, en nuestra página web, como en las redes sociales. Nos encontráis en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las que queráis, como canales abiertos para que nos comuniquemos. Esto es todo por hoy. Bueno, por hoy no, por ahora, porque seguimos debatiendo y hablando con más protagonistas aquí en Periodismo 2030. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Adiós.